La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Hola, el día de hoy les voy a hablar de este libro que se llama ¿Qué mantiene unida a la sociedad? De la teoría a la operativización. En este libro lo que intenté hacer fue un recorrido por varios autores que son básicos para entender el proceso de modernización de la sociedad y el proceso de cohesión social en las sociedades modernas. En este libro comenzamos con David Hume, con Smith, con Spencer, Durkheim y Simmel, hablando de las posiciones de cada uno. ¿Qué es lo que cada uno decía sobre la idea de la cohesión social y cómo las sociedades modernas se podían mantener en cierta armonía, ¿no? Porque al final el espacio de la sociedad tiende también a ser un espacio de conflicto. Después, en el segundo capítulo, lo que se hace es un recorrido por la idea del individualismo y la cohesión social ante la primera modernidad, la segunda modernidad, y se analiza cada uno de sus elementos importantes, ¿no? Como es el vínculo social, la familia y el trabajo, ¿no? Que son puntos básicos para la idea de la cohesión social en sociedades modernas como la nuestra. Entonces cada una de estas posturas nos puede dar un trazo sobre cómo podemos, digamos, reconstruir este tejido social que de pronto la modernidad comienza a corroer. En la última parte se analizan distintas posturas que han tenido, bueno, ahorita ya un poco ha cambiado, ¿no? La idea de la cohesión social hacia la idea del tejido social sobre las distintas agencias internacionales, pero bueno, lo que se analiza aquí es la postura de la OCDE, la idea de la CEPAL y algunos otros organismos internacionales y países que han trabajado la cohesión social como un problema que tienen que atender porque al final es un problema subjetivo, ¿no? Y entonces la cuestión aquí es que problemas subjetivos de pronto no son atendidos a partir de políticas públicas. Por ejemplo, si yo les hablara de la pobreza, pues tenemos más o menos un mapa de la pobreza. Pero si yo les hablo sobre los vínculos sociales, la cohesión social y el capital social, las políticas públicas son mucho más difíciles de implementar. Ya lo decía uno de los grandes pensadores de América Latina, que era Norbert Lechner, ¿no? Que hablaba sobre la idea del malestar social. Entonces la idea de la cohesión social va de la mano con esta cuestión de subjetividad que tiene que ser atendida por las políticas públicas, porque si no, pues es más difícil enfrentar los problemas sociales. Con una sociedad cohesionada sería mucho más fácil atender el problema de la violencia, atender problemas inmediatos que están aquejando a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros somos entes individuales, las preocupaciones públicas no se ven reflejadas en el espacio del ágora, ¿no? Como lo dirían los griegos. Pues muchas gracias. Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.